Mañana sí lo estás. Pero ¿cómo va a estar en la mañana? Mañana en la mañana yo tengo clases con el otro grupo. Vamos con el grupo B. Entonces, si se puede mañana, poder hacer el altar. ¿Y viernes en la mañana? Viernes en la mañana. Entonces empezaremos la clase de hoy. Como les decía, hoy vamos a llevar síndromes coronarios. ¿Qué quiere decir síndrome coronario agudo? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de lo que significa síndrome coronario agudo? Síndrome quiere decir un conjunto de signos y síntomas que sugieren alguna enfermedad. Coronario, ¿qué tiene que ver con las arterias coronarias? Y agudo quiere decir que es un evento nuevo o que se ha exacerbado en los últimos días. ¿Verdad? Entonces, cuando piensan en síndrome coronario agudo, quiere decir que es un paciente que tiene dolor de pecho, dolor anginoso, y que el dolor que tiene en el pecho sea un dolor que se haya exacerbado en los últimos días o ha aparecido de forma aguda. Entonces, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, o sea, del dolor de pecho característico de una enfermedad del corazón, de las enfermedades coronarias sobre todo, tenemos que diferenciar dos grupos importantes. Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Ya? Y la única forma de diferenciar esto es con el elenco. Ahora vamos a hacer énfasis en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. A ver, así a grandes rasgos, ¿cuál piensan que es peor? ¿El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST? Sin elevación. Con elevación. Bueno, usualmente un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST nos hace pensar que la arteria coronaria, si la corto de forma transversal de una arteria coronaria, si hay elevación del segmento ST, quiere decir que está completamente obstruida y la circulación de sangre está completamente obstruida. Cuando hay un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, normalmente la arteria coronaria está parcialmente obstruida, o sea, sí puede haber un flujo pequeño de sangre por la arteria. O sea, una urgencia de verdad es el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Ya? Pero no quiere decir que un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST sea algo tranquilo, que lo podemos obviar. También tiene su importancia. Y es más importante aún porque dentro del síndrome coronario agudo tenemos dos enfermedades grandes: la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con dolor de pecho, lo primero que tienen que poner ahí en diagnósticos presuntivos es síndrome coronario agudo. Al final de la clase vamos a saber qué solicitar para poner un apellido: infarto agudo del miocardio o angina inestable. ¿Ya? Entonces, fíjense esta tabla. Esta tabla la saco de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023. Entonces, es una tabla actual. Si se dan cuenta, en el título dice espectro de los síndromes coronarios agudos. O sea, un paciente puede tener un síndrome coronario agudo. El del medio es cuando tiene dolor de pecho típico. El segundo, ya vamos a ver qué tipo de dolor de pecho tiene el paciente. Puede ser un paciente que tiene dolor de pecho, pero no sea agudo, o sea, que ya tenía el dolor hace varios días y en los últimos días se ha exacerbado, se ha hecho más persistente. Pueden tener un paciente también que llega directamente a emergencias porque tiene signos de hipoperfusión, o sea, como si tuviese un shock cardíaco. Incluso también pueden tener algunos pacientes que ingresan directamente en parada cardíaca. Y una minoría de los pacientes pueden estar sin síntomas. ¿Ah? El síntoma cardinal del síndrome coronario agudo, dolor torácico. Y eso es lo que ustedes tienen que diferenciar.
medición de electrocardiograma y definir si el paciente tiene elevación del segmento CT, como es el tercer electro, o cualquier otra alteración. Si tiene cualquier otra alteración que no sea elevación del segmento CT, se denomina infarto o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT. Eso que está acá, ¿no? SCA-SEST. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Ya? Y por último, tenemos que solicitar las troponinas. Solicitamos troponinas en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin supra y tenemos dos opciones. O está elevada o está normal. Si está elevada, hacemos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Y si no está elevada, hacemos el diagnóstico de angina inestable. Entonces aquí la principal diferencia entre angina inestable e infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es? Troponina, ¿no? Para decir que un paciente está con un infarto, tiene que tener las troponinas altas. Para decir que un paciente tiene angina inestable, el paciente no tiene troponinas elevadas, pero sí tiene dolor de pecho y puede o no tener alteraciones de electrocardiograma. Entonces, ¿cómo definimos un síndrome coronario agudo? Definición son cambios de sintomatología o aparición de sintomatología relacionada a una obstrucción parcial de las arterias coronarias, asociado o no a elevación de las troponinas. ¿Ya? Entonces, síndrome coronario agudo, todo paciente que tenga dolor de pecho. Todo paciente que tiene dolor de pecho, como norma, tenemos que solicitar un electrocardiograma y marcadores de necrosis miocardio. Si tiene troponinas altas, digamos que es un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento CT. Y si no tiene los marcadores de necrosis miocardio, o sea, las troponinas, decimos que un paciente tiene una angina inestable. Entonces, fíjense acá, esto igual es sacado de la guía. ¿Cuál es la rutina que tenemos que abordar con todos los pacientes que tienen dolor torácico? Todo paciente que tiene dolor de pecho tiene que entrar a un protocolo de dolor torácico. Lo principal, analizar el tipo de dolor. Ya vamos a ver qué dolor nos hace pensar o no en un dolor anginoso. El segundo paso, electrocardiograma. El electrocardiograma nos sirve para saber si hay supradesnivel del segmento CT o si no hay supradesnivel del segmento CT. Luego pasamos a la medición de troponinas. Las troponinas pueden estar negativas o pueden estar positivas. Es necesario hacer una curva de troponina. Y en base a eso, la decisión de cómo tratar al paciente. Como un infarto, como una angina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, protocolo de dolor torácico, eso tiene que tener siempre en mente cuando les llegue a su consulta o un familiar les diga que tenga dolor de pecho o algún conocido. Uno, analizar las características del dolor, lo vamos a ver más adelante. Solicitar siempre un electrocardiograma. Las guías internacionales sugieren que sea hecho en 10 minutos y tenemos que repetir por lo menos de 20 en 20 minutos. Y solicitar marcadores de necrosis miocardio. En base a eso vamos a tener que darle un tratamiento, ya sea invasivo o ya sea fármaco. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí. Las troponinas son los marcadores de necrosis. Exactamente. Marcadores de necrosis miocárdica son troponinas, CKMB, CK total. Ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento marcadores de necrosis miocárdica, troponina. Bien, entonces lo primero para abordar a un paciente con dolor de pecho es ver las características del dolor. Y vamos a ver las características que puede tener un paciente con dolor de pecho. ¿Qué tipo de dolor conocen en general? Opresivo. Punzante. Opresivos son, punzantes son. ¿Qué más? ¿Qué otro más? En quemazón o quemante, perfecto. Tipo cólico, tal 5, ¿qué más?
¿Cuál más? Exquisito. Lancinante, por ejemplo. Hay varios tipos de dolor de pecho. El dolor de pecho que caracteriza una angina es un dolor constrictivo. Constrictivo. Como está aquí al centro, ¿no? O sea, siente que hay una presión. También puede ser opresivo en el pecho. El paciente les puede decir que hay algo que sienten que le está atravesando el pecho, sienten que algo le está amarrando el pecho o que tengan un peso encima del pecho. O sea, es importante caracterizar el tipo de dolor. ¿Por qué? Porque el dolor de pecho puede ser, uno, por un infarto agudo de miocardio, puede ser por un taponamiento cardíaco, puede ser por una disección de aorta, puede ser por una neumonía, puede ser una neuritis. Un montón de causas pueden producir dolor de pecho. Pero el dolor de pecho que característicamente sea opresivo o constrictivo es muy sugestivo de que se trate de un evento coronario, o sea, una angina. ¿Ya? No se olviden también que hay algunas otras situaciones que son equivalentes anginosos. ¿Qué quiere decir equivalentes anginosos? Puede ser situaciones que están relacionadas a un dolor de pecho anginoso, pero que no se manifiestan con dolor de pecho. Estas son manifestaciones atípicas y las van a encontrar siempre en personas mujeres diabéticas con enfermedad renal crónica. Ese es el prototipo de personas que se infartan pero no sienten un dolor de pecho así bien característico. Eso se llama equivalente anginoso. ¿Cuáles son esos equivalentes anginosos? ¿Quién puede decirme uno, por ejemplo? Dice. Uno puede ser dice. ¿Qué más? Sudoresis. Sudoración profusa, perfecto. ¿Qué más? Náuseas, vómitos. Náuseas o vómitos, perfecto. ¿Qué más? Son varias, ¿no? Las tres principales es, pero también pueden haber mareos, pueden sentir síncopes, aquí se ve más claro, pueden tener incontinencia urinaria incluso. Y si se dan cuenta en esta imagen, 80% de los pacientes van a tener dolor de pecho típico, o sea, opresivo, retroesternal o constrictivo, etc. 20% de los pacientes, si se dan cuenta en la imagen, todas son mujeres, ¿no? Porque predominantemente esto es mujeres, van a tener síntomas atípicos. Por ejemplo, indigestión o dolor en el epigastro, diaforesis, mareos, náuseas o vómitos, disnea con falta de aire y entumecimiento del cuello. ¿Ya? Esas son las manifestaciones atípicas o equivalentes anginosos. Siempre piensen en equivalentes anginosos en mujeres, diabéticos o diabéticas y personas que tengan enfermedad renal crónica. Posteriormente, una vez que hemos identificado el dolor, tenemos que ver qué otras características acompañan al dolor. Por ejemplo, la localización. La localización del dolor de pecho es netamente retroesternal y puede tener irradiación al brazo izquierdo, a la mandíbula o al brazo derecho. Esto es importante para diferenciar otros tipos de dolor torácico. Por ejemplo, un dolor torácico de la disección de aorta. ¿Ustedes creen que se va a irradiar al brazo, a la mandíbula o al hombro derecho? No. ¿Dónde se irradia? La disección de aorta. La disección de aorta clásicamente se irradia hacia la región dorsal, a la espalda. Y también pueden sentir dolor en los trapecios. Entonces, la irradiación del dolor anginoso clásicamente es al brazo izquierdo, a la mandíbula o al hombro derecho. ¿Ya? Entonces ya sumamos otra característica más del dolor. Aparte, la tercera característica importante es que el dolor de pecho usualmente tiene un desencadenante. Puede ser actividad física o emociones intensas.
Algo común es de aquellos pacientes que están jugando fútbol, por ejemplo. Tienen un dolor torácico mientras juegan fútbol y resultó ser un infarto. O sea, dolor que se ha desencadenado con el esfuerzo físico. Y así como se desencadena el dolor, también se puede atenuar en reposo o la utilización de algunos vasodilatadores, por ejemplo, nitrato sublingual, el famoso isodil. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos características importantes del dolor de pecho. Una, el tipo de dolor, la localización y la irradiación. Tipo de dolor constrictivo u opresivo, normalmente en el precordio, y se irradia o a la mandíbula, o al brazo izquierdo, o al brazo derecho. Otra característica que está usualmente desencadenado al esfuerzo físico o a situaciones de estrés, por ejemplo, peleas entre familiares, etc. Y la última característica, que también tiene algunas situaciones que pueden atenuar el dolor. Por ejemplo, reposo y el consumo de vasodilatadores, como los nitratos. Entonces, ¿cuál es la importancia de investigar siempre esas tres características en el paciente? Esta tablita que les muestro acá es una tabla que se la utiliza en Brasil y clasifica el dolor de pecho en 4 tipos de dolor torácico. El primero, este de acá arriba, es el dolor torácico tipo A. El que está abajo, tipo B, tipo C y tipo D. ¿Qué quiere decir un dolor torácico tipo A? Es un dolor definitivamente anginoso. Quiere decir que cumple las características, todas las características que les había dado antes, ¿no? Dolor opresivo, irradiado al brazo, al cuello, al hombro derecho, mientras estaba haciendo algún ejercicio físico o en alguna situación de estrés, y que al reposar o al tomar algún medicamento disminuyó el dolor. Entonces tienen acá dolor retroesternal, desencadenado del ejercicio, irradiación típica, atenuado al reposo y desencadenado con el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Todas las características, es un dolor definitivamente anginoso. Cuando ustedes tienen un paciente y le refiere dolor de pecho y tiene estas características, tienen que anotar en su evaluación clínica: paciente acude con dolor torácico tipo A, por ejemplo. Diferentes a aquel paciente que tiene un dolor torácico tipo D, que es este que está aquí abajo, que es un dolor definitivamente no anginoso. Quiere decir que no cumple con ninguna de las características que les había mencionado. O sea, no es un dolor opresivo, puede ser un dolor en punzada, no es retroesternal, es localizado en el tórax derecho, por ejemplo, no tiene irradiación típica, no tiene relación con los esfuerzos, no tiene relación con el reposo, que es decir, el paciente tiene dolor mismo estando echado, por ejemplo, y normalmente tienen una duración mayor a 20 minutos. Si tiene esas características, es un dolor definitivamente no anginoso. Y ya pueden denominar dolor torácico probablemente anginoso o probablemente no anginoso si cumplirá algunas de esas tres características que les había dado. ¿Ya? Entonces, lo más importante es caracterizar la angina. Otra clasificación de la angina es angina típica, angina atípica y angina no característica. Entonces, la angina típica será la que tiene todas las características del dolor de pecho, o sea, retroesternal, opresivo, con irradiación característica, relacionado con el esfuerzo físico y atenuado al reposo. Cumple esas tres, dolor anginoso típico. Si cumple dos de esas características, por ejemplo, su dolor desencadenado al esfuerzo, que cede al reposo, pero no es retroesternal, o sea, no cumple las tres características, será una angina atípica. Y si cumple solamente una o ninguna de las características, se denominará angina no característica, que puede ser como un BSO en personas mujeres, diabéticos o con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, lo más importante, caracterizar el dolor de una angina. Ya saben las tres características, ya saben dos clasificaciones. Esta es una clasificación, la otra angina típica, angina atípica y no característica.
Una vez que hay caracterizado el dolor, hay que solicitar un electrocardiograma. ¿Hasta ahí todo claro con los tipos de angina? Sí, ¿no? Sí. Una vez que hemos caracterizado el dolor anginoso, pasamos a realizar un electrocardiograma. Todo paciente que tiene síndrome coronario agudo debería ser protocolizado. Quiere decir que los pasos que se cumplen en todos los pacientes con dolor tienen que ser los mismos en todos los pacientes. Eso es protocolizar. Y como parte del protocolo se recomienda hacer un electrocardiograma hasta en 10 minutos de la llegada del paciente a un centro de salud. El electro es lo principal que hay que hacer en pacientes que tienen dolor torácico. Y lo más importante es repetir el electrocardiograma por lo menos cada 20 minutos. ¿Ya? Entonces, ahorita estamos viendo síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Sin elevación. El hecho de que no haya elevación del segmento ST no quiere decir, que el electro que nos va a llegar sea normal. Hay algunas características del electro que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense el inciso A, arriba. ¿Qué es lo que viene alterado en la figura del electrocardiograma? Onda T invertida, como les había dicho, ¿no? Una onda T invertida, picuda, simétrica, nos hace pensar en injuria miocárdica. O sea, no es un infarto como supra, pero sí es algo que nos hace pensar en una injuria miocárdica. En el inciso B, ¿qué es lo que les llama la atención? Ahí está el medio. B. ¿Qué alteración ve? Infradesnivel del segmento ST. Como les digo, no es un supradesnivel. El segmento ST no está suprado, más bien está tirado hacia abajo. Entonces, depresión del segmento ST también nos hace pensar en injuria miocárdica. Fíjense, D y el E. Estos dos son padrones del electrocardiograma que sí o sí tienen que saber. El primero se llama patrón de Winter. Este que está aquí abajo, el de abajo abajo. Este patrón de Winter usualmente tiene infradesnivel del segmento ST de 1 a 3 milímetros acompañado de una onda T prominente. ¿Se dan cuenta? La onda T está bien elevada. La onda T está bien elevada. Antes de la onda T tenemos un infradesnivel del segmento ST. Esto se llama patrón de Winter y nos hace pensar en una oclusión de una de las arterias en su porción próxima, o sea, es una emergencia. Y tenemos otro patrón que se llama el patrón de Williams, que es el último que está allá abajo. Y dentro de ese patrón tenemos dos aliados, el patrón de Williams tipo A y el patrón de Williams tipo B. Característicamente, estos últimos dos los van a observar de B1 a B4, pero sobre todo en B2 y B3. ¿Ya? O sea, se van a ver patrón de Williams siempre en B2 y B3. Y si se fijan, el tipo B, o sea, el que está allá abajo, ¿qué es lo que les llama la atención? En el último. La onda T invertida, picuda, simétrica. Se repite, onda T invertida, picuda y simétrica en un paciente que tiene dolor de pecho hace pensar que sea una injuria coronaria, o sea que la oclusión de la arteria coronaria está causando el dolor de pecho. Y en el tipo A, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? En el tipo A. El tipo A es un poco más complicado de ver y característicamente tiene un patrón bifásico de la onda T. Se dan cuenta que la onda T tiene un componente positivo seguido de un componente negativo. Esto se denomina
Magnus en la onda T. Y es característico de un síndrome de Wellens, un signo de Wellens, tipo A. ¿Qué nos hace pensar esto? En una oclusión de una de las arterias en su porción proximal. O sea, bien cuando nace la arteria ya está tapada. Lo importante de esta diapositiva es que ustedes están viendo síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. O sea, no hay algo propio para decir que está infartado el paciente, pero son alteraciones electrocardiográficas que sugieren lesión cardíaca. Y sí o sí tienen que identificar. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes repetir la tipo C? ¿Cuál? Tipo C. La tipo C. Esta del medio. Bien. Acá, ¿no? Bien. Como les decía, el infarto, bueno, un paciente que tiene dolor de pecho necesita un electrocardiograma hasta los 10 minutos y repetir cada 20 minutos. Entonces, si se fijan acá, en la C, tenemos un paciente que tiene una elevación del segmento ST, pero es una elevación del segmento ST no permanente. Por eso, la idea de repetir el electrocardiograma cada 20 minutos. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos estratificación del riesgo. Un supradesnivel del segmento ST persistente, o sea, que le hacemos un electro antes de los 10 minutos, hacemos un electro después de los 20 minutos y sigue con un supradesnivel del segmento ST, nos hace caracterizar un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En el inciso C estamos viendo un paciente que tiene supradesnivel del segmento ST, pero no es permanente. O sea, le hacemos el primer electro, salió con el supradesnivel del segmento ST, hacemos un electro a los 20 minutos y el supradesnivel ya no existe. Eso caracteriza un paciente sin supradesnivel del segmento ST, pero con algunos hallazgos del electrocardiograma que son sugestivos de infuria miocardial. Por eso la fase de repetir cada 20 minutos el electrocardiograma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Se ha hecho un estudio comparando estos padrones electrocardiográficos con el famoso supra. Entonces, si se fijan acá, se ha visto qué pacientes mueren más y qué pacientes mueren menos. La línea celeste son los pacientes que tienen la alteración clásica, supradesnivel del segmento ST. Y los pacientes que están en la línea morada son pacientes que no tenían supradesnivel del segmento ST. Voy a tener infra, patrón de Wellens, etcétera, etcétera. Fíjense, en los primeros 30 días, lógicamente los pacientes que tenían supra llegaban a fallecer más, porque la mortalidad es más alta. Pero cuando se les evaluaba después de 170 días, aproximadamente 6 meses, se vio que pacientes que no tenían supra, tenían cualquiera de estas alteraciones en el electro, tenían una mortalidad mayor, porque eran infradiagnosticados. O sea, el médico veía el electro en un paciente que tenía supra, que tenía síndrome coronario agudo, no veía supra y le daba medicación y lo mandaba a casa. Claro, al comienzo, como no es supradesnivel, no está completamente cubierta la arteria, no fallecía. Pero si les hacían un seguimiento a los 6 meses, fallecían mucho más. Entonces, de ahí la importancia de comparar supradesniveles en el que como les voy a mostrar en la siguiente clase, es fácil de ver, con estas alteraciones que son un poco más discretas, pero tienen igual de importancia. Entonces, ya hemos visto, 1, características del dolor de pecho. 2, electrocardiograma, cuándo sacar el electrocardiograma y qué patrones podemos observar que sugieran infuria miocardial. El tercer paso es analizar los marcadores de necrosis miocárdica. ¿Qué marcadores de necrosis miocárdica conocen? Troponina 1, ¿qué más? CPK, CKMB, ¿qué más? Mioglobina, perfecto. Y hay uno más que se llama CKMB masa, que no hay en Bolivia.
O sea, los marcadores de necrosis miocárdica son todos aquellos resultados del laboratorio que cuando están elevados nos hacen pensar en injuria miocárdica. ¿Ya? Siempre guárdense en su cabeza. Injuria miocárdica y no infarto. Injuria miocárdica. Dentro de los marcadores de necrosis miocárdica, el más importante, sin duda alguna, son las troponinas. Las troponinas son los únicos marcadores de necrosis miocárdica que deberíamos solicitar al paciente. No vale la pena solicitar al paciente troponina, CKMB, CK total. Solamente necesitamos troponina. Ahora, si nuestro centro de salud, hospital, clínica, etc., no cuenta con troponina, recién pasamos a solicitar los otros marcadores de necrosis miocárdica. CKMB, CK total, el que haya. Pero el que sí debería estar solicitado a todos es la troponina. Todos los marcadores de necrosis miocárdica son órganos específicos, pero no enfermedad específica. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar elevados cuando hay cualquier tipo de agresión al miocardio, o sea, al músculo cardíaco. ¿Qué puede producir agresión al músculo cardíaco? Un infarto, lógicamente. ¿Qué más? Una miocarditis infecciosa, o sea, que el corazón se infecte por alguna causa. También causa injuria miocárdica. ¿Qué más? ¿Qué otra causa de injuria miocárdica se les viene con su cabeza? O sea, cualquier cosa que pueda producir una lesión del corazón. ¿Qué? ¿Trombosis de qué? Más o menos. Trombosis de la arteria pulmonar, o sea, un tromboembolismo pulmonar también produciría elevación de las troponinas, porque está produciendo injuria miocárdica. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca, lógicamente, insuficiencia crónica, enfermedad renal crónica, accidente cerebrovascular, sepsis, o sea, hay un montón de causas que tienen como sustrato injuria miocárdica. Y en todas esas causas las troponinas van a estar elevadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la troponina nos va a identificar si hay injuria, lesión en el corazón. Pero no nos dice que es una enfermedad coronaria, por ejemplo. ¿Ah? Y ahí que la troponina es órgano específica, pero no enfermedad específica. Entonces tenemos acá en esta imagen al centro infarto agudo del miocardio, ¿no? O sea, una causa importante de injuria miocárdica. Y obviamente las troponinas van a estar altas. Pero también hay otras causas, por ejemplo, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, etc. ¿Ya? Entonces lo importante es que estas otras causas de elevación de las troponinas que no sean secundarias a un infarto se engloban en este famoso TINOCA. TINOCA significa troponin increase sin arterias coronarias obstruidas. O sea, troponinas incrementadas sin obstrucción de las arterias coronarias. Y eso se pregunta siempre en visita médica, cuando sean internos, etc. ¿Qué causas de troponina o qué otras enfermedades pueden producir el aumento de la troponina sin que sea una enfermedad coronaria, o sea, sin que sea un infarto? Sepsis, miocarditis, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, arritmias cardíacas, etc. Y todo eso se engloba en este famoso TINOCA. ¿Ah? Entonces, siempre que nosotros llegamos a interpretar las troponinas, tenemos que hacerlo en base a un algoritmo que les voy a mostrar más adelante. ¿Qué tipos de troponinas conocen? ¿Qué más? TECI y hay uno más. C. Troponina C, troponina T y troponina I. Las troponinas en realidad nos permiten acoplar la actina con los canales de miocina para que haya contracción y relajación del sarcómero. Si hay clases de histología seguramente lo han. Las troponinas más importantes son las troponinas T y las troponinas I. Y esas son las que se buscan en los laboratorios. Igual les pregunta
en visitas médicas. ¿Qué troponina le vamos a pedir? ¿Troponina T, troponina I, troponina C? Pueden pedir troponina T o troponina I, da igual, da lo mismo. Troponina C usualmente no se pide, porque así como está en el músculo estriado cardíaco, también está en el músculo esquelético. Entonces, no es tan específico como estos dos subtipos de troponina, ¿no? Entonces, troponina I, troponina T, pueden pedir, pero no troponina C. Y algo importante, nunca soliciten ZMB, Z total, mioglobina, cuando tengan troponina disponible. ¿Ya? Solamente soliciten troponina, ¿ves? No sé. Ahora hay varios tipos de técnicas de ensayo para interpretar las troponinas. El único que tenemos en nuestro medio es el común, cuantitativo y cualitativo. O sea, cuantitativo nos va a decir o positivo o negativo, y cualitativo nos va a decir o positivo y negativo, y cuantitativo nos va a poner un número. Estas dos están disponibles en nuestro medio. ¿Cuál es mejor? ¿Que nos diga o positivo o negativo o que nos dé un número? Un número, siempre. Entonces, cuando solicitan troponinas, troponina T o troponina I, la que quieran, cuantitativo, o sea que les dé un número. En otros países existe la troponina ultrasensible, que el resultado sale a la primera hora incluso. En nuestro medio no tenemos esa, así que nos demoramos unas 4 o 6 horas hasta tener el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de los marcadores de necrosis mecánica, sobre todo de la troponina? La importancia está en la definición. El cuarto consenso de cardiología, que fue realizado el año 2019, define como infarto agudo de miocardio todo paciente que tenga troponina alterada, o sea, troponina incrementada, arriba del percentilo 99, más cualquiera de estas características: síntomas sugestivos de angina, alteraciones en el electrocardiograma, como las que habíamos visto antes, o alguna imagen cardíaca que muestre la pérdida de la contractibilidad en aquellos pacientes que han fallecido, resultados de autopsia. ¿Ah? Entonces, pregunta siempre, igual pregunta de examen: ¿cuál es la definición de infarto? ¿Qué quiere decir infarto? ¿Cómo tú defines un infarto? Troponinas elevadas, siempre troponina elevada. Si la troponina no está elevada, no podemos decir que es infarto, más una característica de cualquiera de estas. O sea, un paciente que tiene dolor de pecho o equivalente anginoso y la troponina salió positiva, sinónimo de infarto. Un paciente que tenga troponina alterada y le hacemos un electrocardiograma y vemos una T invertida, infarto. Un paciente que tenga troponina alta y le hacemos una ecografía del corazón y vemos que una pared del corazón no se mueve, igual a infarto. Por otro lado, un paciente que tenga dolor de pecho típico, o sea, opresivo, irradiado hacia el brazo, que tenga atenuación con el reposo, etc., pero que sus troponinas están normales, no lo clasificamos como un paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces, lo importante para definir infarto, siempre troponina más cualquiera de estas características de acá. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿De dónde es esta tabla? Esta tabla, esta en específico, es de la Sociedad Brasileña de Cardiología. Pero, si buscan en su celular ahora, buscan cuarto consenso de cardiología, definición de infarto, que fue en el año 2019. Esa definición de infarto es una definición global, ¿no? Cuarto. Cualquiera de esas, no todas. Una de todas esas. Si tiene más,
lógicamente tomarse, ¿no? Cuarto consenso de cardiología. Definición de infarto. ¿Ah? Entonces, cada vez que quieran diagnosticar infarto, sí o sí con troponina. Si la troponina no está alta, no es infarto. Puede ser una angina inestable, pero infarto, efectivamente, no. Bien. ¿Dudas, preguntas? En la angina inestable pueden haber cualquier alteración electrocardiográfica sin troponina alta. Troponina alta define infarto. Si no hay troponina, angina inestable. Sí. Nosotros también estaba leyendo artículos que dicen que algunos utilizan la prueba de ácido láctico positivo para diagnosticar. En realidad, puedes elegir cualquier prueba que te aumente la circulación anaerobia. O sea, si hay infarto, digamos que tu arteria, ¿qué está? Tu arteria, si hay infarto, quiere decir que la circulación se ha visto alterada. Entonces la sangre que tenía que venir por acá encontró una obstrucción y todo lo que está después de la obstrucción va a empezar el ciclo del ácido láctico. O sea, ya no va a haber oxígeno y tiene que conseguir ATP por medio del ácido láctico. Al final del ciclo del ácido láctico está la producción de lactato. Entonces, cualquier cosa que te produzca hipoxia te va a aumentar el ácido láctico o el lactato. Cualquier cosa, no necesariamente un infarto. Por ejemplo, una hipoxia severa. O sea, un paciente que tenga un distrés respiratorio. No va a haber oxígeno periférico y va a aumentar el ciclo del ácido láctico. Otro ejemplo, paciente con shock cardiogénico. ¿Se acuerdan que la clasificación de Stevenson entra congestión y perfusión? Es un paciente que está mal perfundido, quiere decir que a nivel periférico no va a tener mucho aporte de oxígeno. Y obviamente a nivel periférico se va a incrementar el ciclo del ácido láctico. Como resultado, vamos a poder encontrar lactato periférico incrementado. Entonces, lógicamente va a tener, pero eso te dice que es infarto, evidentemente no. Solo te dice que por algún motivo la perfusión periférica está comprometida. Causas: infarto, ACV, por ejemplo, shock cardiogénico, sepsis, shock distributivo, un montón de causas de eleva el ácido láctico. Pero, definitivamente, la troponina va a estar incrementada cuando hay una injuria miocárdica. Y si esa injuria miocárdica le subimos alteraciones que sean sugestivas de coronariopatía, como alteraciones del electro, o dolor cardíaco típico de una coronariopatía, ya podemos estar más seguros que se trata así de una obstrucción en las coronarias. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? ¿Alguna otra? ¿Puedo poner un poquito de patrón de Patrón de Welles. Patrón de Welles existen dos: Welles tipo A y Welles tipo B. Las últimas, ¿no? Welles tipo A está abajo. Pueden ver que B1 a B4 típicamente lo van a encontrar del B2 a B3, o sea, las derivaciones precordiales derechas, ¿no? Y se caracteriza por una onda T bifásica, o sea, tiene un componente positivo y un componente negativo, ¿no? Componente positivo, componente negativo. Eso se llama plus minus de la onda T. Y tienen el patrón de Welles tipo B, que es el clásico: onda T invertida, picuda y simétrica. Igual de B1 a B4, sobre todo en B2 y B3. ¿Pero eso significa injuria mecánica? Eso, todos estos quiere decir que el corazón tiene algún grado de injuria mecánica. O sea, son alteraciones electrocardiográficas sugestivas de infarto. Sugestivas, pero no definen infarto. Sugestivas de infarto. Bien. ¿Alguna duda extra? Bueno. Hace mucho tiempo se manejaba un concepto de curva de troponina. ¿Alguna vez se les
escuchado de curva de troponina? Sí, ¿no? O sea, curva de troponina quiere decir solicitar varias veces la troponina para ver si en los niveles de troponina tenían un ascenso y un descenso. ¿Es importante ver la curva de troponina en los pacientes? Evidentemente sí, es recontra importante. Si vemos este algoritmo de interpretación de la troponina, partimos con elevación de la troponina. O sea, tenemos todos los pacientes acá que tienen la troponina alta. Y a partir de ahí nos vamos a dos caminos, el camino rojo y el camino verde. Primero vamos a ir por el camino verde. En el camino verde tenemos una troponina elevada pero estable. O sea, le solicitamos a la hora 0, ni bien llega el paciente y la troponina sale 15. Le solicitamos de aquí a 2 horas y la troponina sale 16. Le solicitamos de aquí a 5 horas y la troponina sale 15 de nuevo. Todas altas pero con el mismo número. Eso quiere decir que hay un incremento de las troponinas, pero sin curva, porque se han mantenido todas iguales. Y eso nos sugiere una injuria miocárdica crónica. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en pacientes que tengan falla cardíaca, enfermedad renal crónica, sepsis, etc. Algo que ya viene arrastrando el paciente. Por otro lado, tenemos los pacientes que hacen la famosa curva de troponina. O sea, llega el paciente a la hora 0, le solicitamos la troponina y sale, por ejemplo, 20. Luego le solicitamos de aquí a 2 horas y ya no es 20, sino es 29. De aquí a 5 horas, 35. De aquí a 12 horas, volvió de nuevo a 20. O sea, ahí tenemos un ascenso de las troponinas seguido de un descenso de las mismas. Eso se llama curva de troponina positiva. Y a partir de ahí, tenemos que diferenciar dos tipos de causas de curva de la troponina. Relacionadas a la isquemia, o sea, a una arteria coronaria que está ocluida, o relacionadas con algo que no sea coronario. Lo que nos importa aquí es esto de acá, el rojo, o sea, coronario. Entonces tenemos una troponina que ha hecho curva de troponina y aparte lo asociamos a signos electrocardiográficos o clínica sugestiva de isquemia, hacemos el diagnóstico de infarto. De ahí la importancia de troponina elevada más características del dolor sugestivas de isquemia o alteraciones del ecocardiograma, etc. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que toda troponina alta no necesariamente es infarto, sino también puede ser algo crónico, como pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o cualquier otro tipo de injuria miocárdica. Por ejemplo, una miocarditis infecciosa, cualquier otra causa que como cualquier órgano produzca una inflamación del corazón. Entonces aquí está reflejada en esta imagen la curva de la troponina. Si se fijan acá en la línea morada, troponina alta, llega a su punto máximo y empieza su descenso. Esto quiere decir curva de troponina. Y troponina estable sin curva es esta línea punteada celeste. Siempre está alta, pero los valores que se toman oscilan en lo mismo. Y eso nos hace pensar en algo crónico. ¿Ya? Pregunta, como les digo, siempre en el examen, causas de troponina elevada que no sean infarto. Ya está. Miocarditis, infecciones, enfermedad renal crónica, accidente cerebrovascular, tromboembolismo pulmonar, un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Usualmente tenemos un montón de pruebas de laboratorio que son estas. Como hay un montón de pruebas de laboratorio, siempre que soliciten troponina, soliciten soliciten la troponina del mismo laboratorio. O sea, no vale la pena solicitar troponina por toda Santa Cruz en cualquier laboratorio. Siempre soliciten del mismo, porque así ustedes garantizan que están utilizando el mismo kit de detección de troponina. ¿Ya? Entonces, fíjense en esta imagen. La troponina tiene un límite de detección de 5. O sea, si está arriba de 5, lo va a detectar el kit de troponina. Y su límite superior de normalidad va a ser 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando les muestren el resultado, entre paréntesis va a poner valores de referencia sin
12. Eso es lo normal. ¿Ya? Arriba de 12 quiere decir troponina elevada. Si se fijan acá, tiene infarto agudo de miocardio, un número que es 52. Quiere decir que si la troponina salió arriba de 52, ya no necesitamos pedir curva para detectar infarto, porque ya la troponina está demasiado alta. Y acá tenemos una curva de 5. Quiere decir, variaciones superiores a 5 son sugestivas de curva de troponina y de infarto. Como ejemplo, tenemos un paciente con dolor de pecho, le pedimos prueba de troponina de este laboratorio. Y el primer número de troponina a la hora 0 nos sale de 15. ¿Podemos decir que es infarto o no? No, porque sí, está alta, está arriba de 12, que es un límite superior de la normalidad, pero no está tan alta como para hacer el diagnóstico de una, es 52. En este caso nos ha salido de 15. Le repetimos el laboratorio de troponina de aquí a 3 horas y nos ha salido 18. ¿Es infarto o no? No, porque de 15 a 18 había un incremento de 3 y la curva es positiva cuando el incremento es mayor a 5. Le volvemos a solicitar troponina 6 horas y el resultado es de 17. ¿Es infarto? Evidentemente no. Sí está alta, pero no ha hecho curva y no ha llegado al pico más alto. Otro ejemplo, tenemos un paciente con dolor de pecho, en el mismo laboratorio, le pedimos troponina y el primer resultado nos salió 25. ¿Es infarto? No, tenemos que hacer curva. Solicitamos de aquí a 3 horas y el resultado nos ha salido 35. ¿Es infarto? Ya tuvo una curva, ¿no? Ya tuvo un ascenso de más de 5. Ahí recién decimos que el paciente tiene un infarto. Y por último, llega un paciente con dolor de pecho, le solicitamos el mismo laboratorio y el resultado nos sale 99. ¿Es infarto? Sí. Ya de una podemos decir que es infarto porque el límite que nos da la muestra, o sea, el kit, nos dice que más de 52 define infarto. Como se fijan acá, hay varios kits que sería bueno en lugar donde trabajan conocer. ¿Ya? Pero bueno, aquí lo importante es saber la curva y cuándo ver. Doctor, a cada 3 horas se pide la troponina. Ahí va la cuestión, ¿no? Si se fijan aquí, tenemos una troponina de base, que es esta troponina a la hora 0, o sea, cuando el paciente llegó. Y de ahí tenemos que repetir cada 1, cada 2 o cada 3 horas. ¿Se fijan acá? Cambio de la troponina cada 1, 2 o 3 horas. ¿De qué depende eso? Del propio kit del laboratorio. Entonces, en el ejemplo que les he dado, fíjense acá, nos dice que cada 3 horas puede haber cambios en el laboratorio. O sea, utilizando este kit de laboratorio tenemos que hacer el control de 3 en 3 horas. Y varía de acuerdo al kit. Por ejemplo, hay algunos que hay que hacer el control. Aquí está más a la derecha, ¿no? Hay que hacer el control cada 4 horas, cada 3 horas. Algunos mejores utilizan troponina ultra sensible cada hora, etc. O sea, depende del kit. Como consejo en Bolivia, cada 3 horas pidan un prueba de troponina. Porque la mayor parte de esos, como mínimo, necesitan 3 horas para encontrar una. ¿Dudas, preguntas con troponina? Doctor, pero en la principal de laboratorio, ¿ya viene la curva? No, bien. Ah, nosotros que tenemos. El resultado del laboratorio les va a decir así. El resultado de troponina cuantitativa, digamos el log 25. Valores de referencia entre 5 y 12. Nada. O sea, por eso sería bueno saber cuáles son el kit que está usando el laboratorio y acá está el kit de todos los laboratorios globales. Y por eso, perdón, que interrumpa, siempre solicitar del mismo. Porque si, por ejemplo, yo le pido la primera de esta primera, que es de Rocher, y nos sale 15, y luego utilizamos Abbott, y nos sale 20, pero aquí la curva necesitaba 6. ¿Cuál es el basal? ¿Cuál es el que aumenta? Entonces, siempre solicitar el mismo valor. ¿Sí? ¿Tu duda?
repetir la parte de la curva de mayor de 5? Mayor a 5. Sí. Sí. Entonces, y con un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos este kit de laboratorio de troponina que nos dice que el valor normal está entre 5 y 2. Cuando está arriba de 52, la troponina está demasiado alta y hacemos el diagnóstico con una sola toma de infarto. Pero para necesitar o para hacer el diagnóstico de infarto necesitamos una curva mayor a 5. Entonces, la muestra a la hora 0, acá, a la hora 0, nos salió de 20. La troponina está alta, evidentemente sí, porque está arriba de 12. No está lo suficientemente alta para decir infarto a la primera, pero está alta. Bien, entonces no está lo suficientemente alta para decir infarto a la primera, pero está en alta, está en 20, ¿no? Arriba de 12 quiere decir positiva. Pasan 3 horas y le solicitamos de nuevo troponina. Y el resultado, en vez de estar en 20, ahora nos salió 27. O sea, ha habido un incremento de 7 puntos en la troponina. El resultado de 7 puntos es mayor a 5. Como es mayor a 5, quiere decir que sí, evidentemente ha hecho curva de troponina. Y si hace curva de troponina, se diagnostica infarto. Ahora, por ejemplo, tenemos 20 y en 3 horas le solicitamos otro y salió 24. Ha habido un incremento de solamente 4 puntos en la troponina. O sea, no es más de 5. Entonces no podemos considerar una curva positiva. Y ahí esperamos un resultado de esto. Haberse hecho curva 3 horas. Entonces de ahí la curva. Todos los laboratorios, todos los kits de laboratorio tienen curva. Es necesario saber con cuál estamos trabajando, pero eso ya se llama diagnóstico. Si la curva es menor, igual. La primera nos salió 30, la segunda nos salió 20. Ha hecho curva de troponina. La primera era 13. Ha habido un incremento de 100, de 6. La importante es que haga curva. Si aumenta más de 5 puntos en este caso, o baja más de 5 puntos, curva de troponina. Y si aumenta más de 52, necesitas una solución. No importa la cantidad, sino si hay una curva. Y bueno, si es más de 52, simplemente el magnesio. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Por cuántas horas sí, al total, cuántas veces tenemos que solicitar? ¿Cada cuánto tiempo? Yo pensé que a cada 1, 2 o 3 horas. Pero yo digo, por un día. No. Por lo menos necesitas una curva, otra vez. Si has tenido una curva positiva, solo necesitas 2 tomadas. 0 más 3. Si hemos tenido curva positiva, pero piensas que el paciente puede tener infarto, exceso otras 3 horas más. ¿Se ha tenido curva en las últimas 3 horas? Y si no, Si no, no es necesario. no es necesario. Bien. Ya tenemos un paciente con características de dolor definidas, electrocardiograma solicitado y las troponinas. Entonces, supongamos que lo estamos viendo en consulta, ¿no? El paciente llegó con dolor de pecho, hemos visto todo esto, hemos hecho el electro. Tenemos que saber si el paciente amerita estar internado o lo podemos dar de alta. Esa es una pregunta importante. Para eso tenemos esta clasificación. Score se llama ART Score. Si se fijan, evalúa la historia del dolor, cambios de electro, edad, factores de riesgo y troponina. ¿Qué quiere decir? ¿O en qué nos ayuda este ART Score? Si el paciente tiene más puntajes de este ART Score, quiere decir que tiene más probabilidades de tener algún evento coronario. Si tiene más probabilidades de tener un evento coronario, necesita estar internado. Por otro lado, si un paciente tiene poco
pocas variables o poco puntaje de este hard score, quiere decir que tiene pocas probabilidades de tener un evento coronario. Entonces, probablemente este paciente pueda estar en su casa tranquilo, sin estar internado. ¿Ah? Valor de corte, acuérdense aquí, 3 o menos. Si un paciente tiene un score de hard arriba de 3, que se quede en observación unas horas más, que siga internado, etc. Si un paciente tiene un score menor a 3, pueden mandarlo a su casa y que comunique si tiene algún intercurrencia. ¿Ya? Entonces, este score de hard les va a servir para decidir dónde va a estar el paciente. Si internado, si en su casa, buena observación, etc. Lo pueden descargar esto en cualquier plataforma si le conocen. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sabemos dónde tratarlo, ya sabemos qué pedir y cómo conducir el dolor de pecho. O sea, qué características también buscar en un paciente que tiene dolor de pecho. Ahora, ustedes piensan que todo paciente con síndrome coronario es el mismo, o hay algunas causas que pueden ser de peor pronóstico o de mejor pronóstico para el paciente. Lógicamente todos los pacientes son diferentes. Entonces, todo paciente que tiene síndrome coronario agudo tenemos que ponerle un riesgo, independientemente si es infarto o independientemente si es angina. Estamos hablando de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento esotérico. Entonces, fíjense acá, esto no es necesario que sepa, pero les va a ayudar para definir la conducta. Tienen un paciente con dolor de pecho y por algún motivo hizo parada cardíaca, o sea, falleció. Lo recuperaron y está intubado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que tiene un riesgo muy alto, alto o bajo? Muy alto. Tienen otro paciente que tiene síndrome coronario agudo, o sea, tuvo dolor de pecho, y en el electrocardiograma ven esos patrones que hemos visto al comienzo. ¿Ustedes creen que tienen un riesgo muy alto, alto o bajo? Alto, por lo menos alto, ¿no? O tienen un paciente que tiene dolor de pecho, pero es joven, de 40, 50 años, y tiene alguno que otro factor de riesgo, pero no tiene alteraciones del electro, las trombonas están normales y en general está estable. Muy alto, alto o bajo riesgo. Bajo riesgo. Entonces, clasificaciones de alto riesgo nos dan pacientes inestables, hecho cardiogénico, que han hecho una parada cardíaca, que tengan arritmias cardíacas severas, etc. Alto riesgo, pacientes que tengan alteración del electrocardiograma, cualquiera que hemos visto antes, o que tengan tromboninas muy altas. Y pacientes de bajo riesgo son pacientes que no tienen ninguna de las características arriba. Entonces, pacientes de bajo riesgo se puede tomar un poco más a la ligera, digamos así, el tratamiento. O sea, darle medicación por la vena, pastillas y planificar un cateterismo cardíaco eventualmente. Pacientes que tienen un riesgo muy alto tienen que ser considerados para hacer un tratamiento invasivo, o sea, un cateterismo cardíaco, casi tan rápido como si se tratara de un infarto con supra. Y pacientes que tienen un riesgo alto más, podemos planificar una estrategia por lo menos en un periodo de 24 horas. ¿Ah? Lo importante de acá es que no todo paciente que no tiene supra es un paciente normal. A veces es incluso peor que los pacientes que tienen supra. Y para eso tenemos que darle una estratificación de su riesgo cardiovascular. Esta es sacada de la última guía del 2023 de síndrome coronario agudo. Entonces, en la plataforma están las guías ahí para que entren y las descarguen. Hay guías más antiguas, evidentemente sí, pero la que nos sirve es esta, del 2023. Entonces, ¿para qué tenemos que estratificar el riesgo cardiovascular del paciente? Para decidir si necesita o no un cateterismo cardíaco.
es tratamiento. Todo paciente que tenga síndrome coronario agudo es un paciente que tiene que estar bien observado porque puede tener complicaciones graves. ¿Ya? Entonces, todo paciente siempre monitorizado con oxígeno, si la saturación es inferior a 94, y con una vía periférica permeable. Si tienen un paciente de alto riesgo, muy alto riesgo, siempre en unidad de cuidados intermedios o intensivos. Si es un paciente de bajo riesgo, por ahí lo pueden tratar en una sala de internación común y corriente. Pero si no, intermedios o intensivos. Y en cuanto al tratamiento, antes había un memotécnico que les servía para memorizar todos los medicamentos que sí o sí tenían que darse a todos los pacientes con síndrome coronario, ¿no? Que era el famoso Normativ. M de morfina, O de oxígeno, N de nitrato, A de aspirina, B de beta bloqueante, C de clopidogrel, H de heparina y E de estatina. O sea, todos los pacientes con síndrome coronario agudo sí o sí recibían todo esto. Pero últimamente ya no. Solo necesitamos en todos los pacientes estos tres: aspirina, heparina y estatina. En el resto de los pacientes hay que considerar la utilización de estos medicamentos. Entonces, el tratamiento antianginoso es el principal pilar del tratamiento. ¿Qué quiere decir tratamiento antianginoso? Medicamentos para que no tenga dolor, para reducir el dolor de pecho, la angina de pecho. ¿Ya? O sea, medicamentos para que ya no sienta dolor. Y entre los medicamentos antianginosos, los principales son los nitratos. ¿Cuáles son los nitratos? Dinitrato de isosorbide o mononitrato de isosorbide de forma sublingual. El famoso Medocor o el Isordin. Entonces, todo paciente que tenga dolor de pecho anginoso, la principal conducta, denle un nitrato sublingual. Viene de 5 miligramos la pastilla. Se la pone debajo de la boca y pueden repetir esto cada 5 minutos, máximo 3 veces. ¿Cuál es el objetivo? De que el paciente deje de sentir dolor. Y eso les va a funcionar en casi un 80% de los pacientes. Morfina antes se utilizaba mucho, pero ya no tiene que utilizar en todos los pacientes, porque incluso aumenta la mortalidad. Solamente en casos muy refractarios, o sea, que pese al isordin, que pese a los nitratos, en 3 dosis, persista con dolor, consideren dar morfina, porque ya no tengo morfina a todos los pacientes. Pregunta igual importante siempre: ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de nitratos? O sea, ¿en qué pacientes no van a dar nitrato? O que estén muy hipotensos con la presión arterial sistémica menor a 40. Esto es importante. Si han utilizado sildenafil o tadalafil, tampoco deberían mezclarlo con los nitratos. Y si tienen infarto de ventrículo derecho. En estos 3 casos no da nitrato. O sea, sildenafil y tadalafil es viable. Entonces, un paciente varón que haya utilizado sildenafil o tadalafil y haya tenido un infarto en las siguientes 24 48 horas, nunca de mononitrato de isosorbide o dinitrato de nitrato. ¿Ya? Entonces hay varios estudios que muestran que sí es beneficioso, disminuyendo mucho la mortalidad. Entonces acá está la recomendación. Si ven, ¿saben las recomendaciones cómo se clasifican en los estudios? Nivel de evidencia, recomendaciones. Todo estudio que tenga un nivel de recomendación 1 quiere decir que está recomendado, o sea, que la guía dice que sí o sí tienes que hacerlo. Si tienen un nivel de evidencia 2, o sea, en vez de un palito, 2 palitos, 2 en humano, quiere decir que se sugiere hacer. Todo lo que tenga 3 quiere decir que está contraindicado. A, B, C, o sea, esta letra que está después del grado de recomendación quiere decir qué tipo de estudio han utilizado. Por ejemplo,
ensayo clínico, metaanálisis, etcétera, nivel de evidencia alta, ¿no? Porque hemos utilizado varios estudios buenos. Sería 1A prueba. C quiere decir estudios aleatorizados, o sea, menos importantes que un ensayo clínico o metaanálisis. Entonces, cuando ustedes den nitratos, vean que las recomendaciones que sí o sí todos los pacientes reciben, salvo aquellos que tengan estas contraindicaciones. ¿Ya? Entonces, terapia antianginosa, nitratos. Otro antianginoso, beta bloqueante. Y aquí están los beta bloqueantes que podemos utilizar: propanolol, metoprolol, atenolol o carvedilol, con la dosis inicial y la dosis ideal. ¿Qué es lo importante de los beta bloqueantes? Que si le dan beta bloqueantes a un paciente, disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el inotropismo y el consumo de oxígeno. Entonces, lo que queremos buscar en esos pacientes es que deje el corazón de consumir tanto oxígeno. Entonces, beta bloqueantes está también indicado en los pacientes con síndrome coronaria aguda. Estudios hay muchos que respaldan la utilización de estos medicamentos. En nuestro medio no tenemos beta-bloqueantes endovenosos, pero si no tuviésemos, no utilice solamente vía oral, cualquiera de estas pastillas. Las más comunes en nuestro medio, atenolol y carvedilol. Entonces, una pastillita cada 12 horas de carvedilol o una pastilla de 25 de atenolol cada día es suficiente para tratar el paciente. Siempre las primeras 24 horas después del síndrome coronario agudo, que no esté choqueado, lógicamente, o sea que la presión esté arriba de 120 y que tampoco sean viejitos, por ejemplo, más de 70 años y con frecuencia cardíaca arriba de 120. Entonces, ¿a todos vamos a dar beta-bloqueante? No. Vamos a tener cuidado en estos pacientes de acá, sobre todo en pacientes mayores de 70 años. En el resto, evidentemente, podemos. Y como les había dicho acá, ¿no? El grado de recomendación varía de acuerdo a los estudios que se han utilizado. En este caso, 2A quiere decir que se sugiere utilizar beta-bloqueantes. ¿Por qué se sugiere? Porque vamos a utilizar beta-bloqueantes cuando los nitratos no están cumpliendo su acción. Viene el paciente con dolor de pecho, queremos quitarle el dolor de pecho, antianginoso, nitrato. Le damos 3 dosis de nitrato, no mejoró, pasamos a beta-bloqueante con un nivel de recuperación mínimo. Y si no pasa, morfina, el último de los antianginos. ¿Ya? Y bueno, algunas contraindicaciones para la beta-bloqueante. ¿Dudas, preguntas? Sí. Iseclípula. Cuando vemos infarto con supra, es una clasificación del compromiso del ventrículo izquierdo en un paciente que tiene infarto con supra. Entonces, cuando llegamos a infarto con supra, pues debe hablar de la clasificación de Kirin-Kimban. Mayor a 1 quiere decir que ya hay compromiso del ventrículo izquierdo a consecuencia del infarto. Claro, esto es un paciente que ha desarrollado una insuficiencia cardíaca aguda, entonces es un infarto. Si es aguda, no. Si es crónica, crónica. Si es aguda, no. O sea, el paciente con insuficiencia cardíaca aguda a consecuencia del infarto, no da. Entonces, el principal tratamiento, quitar el dolor. Luego tenemos que pasar al tratamiento antitrombótico. O sea, medicamentos
Lo malo es si un paciente necesita cirugía a consecuencia del infarto, nos retrasa un poco la medicación. ¿Ya? Pero bueno, en general, aquí abajo, hemostasia primaria, aquí arriba, hemostasia secundaria. Hemostasia primaria, aspirina y los famosos inhibidores del receptor P2Y12, que son el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor y cangrelor. En nuestro medio únicamente clopidogrel. Otro nombre que tienen los inhibidores del receptor P2Y12 son inhibidores de adenosín difosfato o DAPT, cualquiera de ellos. Y por último tenemos anticoagulantes. Vamos a darle enoxaparina, que es una heparina no fraccionada, o enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, o heparina no fraccionada. En nuestro medio, solamente enoxaparina. Entonces, el principal medicamento a todos los pacientes, aspirina, antiagregante plaquetario. ¿Cuánto es la dosis del antiplaquetario que debemos usar en infarto? ¿Qué? 300 miligramos de aspirina. 300 miligramos de aspirina vía oral. O sea, le damos 3 pastillas de cardioaspirina, un paciente que tiene síndrome coronario agudo, que los masque, que se lo trague, no es para tomar, masticar y tragar. Si le damos aspirina al paciente, reducimos en un 42% la probabilidad de que fallezca. Entonces se dan cuenta que solamente dándole aspirina nos vamos muy bien con el paciente. Y si el paciente tiene alergia a la aspirina, utilizamos los famosos inhibidores del receptor P2Y12, ¿no? Ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, cualquiera que les haya dicho antes. Entonces, aspirina para todos los pacientes con un dolor de pecho, con síndrome coronario. De los receptores, de los inhibidores del receptor P2Y12, clopidogrel, el único que tenemos en nuestro medio. El clopidogrel viene de 75 miligramos y le tenemos que dar una carga de 300. O sea, ¿cuántas pastillas juntas tenemos que dar al paciente? Tenemos que dar una dosis de carga de 300. Si viene de 75, ¿cuántos tenemos que darle para que tome en una sola? 4 comprimidos. Esto es en nuestro medio, ¿ya? En países que tienen otros medicamentos, como ticagrelor y prasugrel, normalmente ya no se da de rutina a todos los pacientes clopidogrel. Es necesario que sea. Pero en nuestro medio, sí, estamos a favor. Entonces, 1, antianginosos a todos los pacientes, sobre todo el nitrato. 2, aspirina, 300 miligramos a todos los pacientes. 3, clopidogrel. Viene de 75, entonces le damos 2 comprimidos para que se los tome en ese momento, ¿ya? Como terapia antiagregante plaquetaria. Antiagregante plaquetaria. Si estuviésemos viviendo en Estados Unidos, en Europa y demás, no. Pero como viven en Bolivia, tienen que dar lo que la producción que da. Entonces, dar el pretratamiento tiene un nivel de recomendación menor, o sea, no se aconseja tanto, no se recomienda, pero no nos queda otra, así que utilizamos los dos medicamentos. Y por último tenemos los anticoagulantes. ¿Sí? Como recuerdo, ¿no? El receptor 10A se une a la protrombina sobre el factor 7 y cuando se juntan se libera la protrombina formando la fibrina y la elevación plaquetaria de hidrocito, o sea, el trombo rojo. Para evitar el trombo rojo, damos anticoagulantes. El principal, heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada actúa tanto sobre el fibrinógeno como el factor 10A. O sea, es el más completo
es la más completa de las heparinas, heparina no fraccionada. Lo malo es que tenemos que utilizar una bomba de infusión continua, que en nuestro medio infelizmente no está disponible. Entonces es difícil utilizar de rutina heparina no fraccionada. Por ese motivo utilizamos heparina de bajo peso molecular, porque inoxaparina es una heparina que la podemos dar de forma subcutánea o de forma endovenosa y no necesita una infusión continua, o sea, necesita una dosis cada 12 horas o cada 24. Aquí está, dosis de heparina, 1 miligramo kilogramo peso de 12 en 12 horas. O sea, si tienen un paciente de 90 kilos que está con un infarto, le tienen que dar heparina. ¿Cuánto sería la dosis de heparina que tienen que dar? Pesa 90 kilos. 90. Heparina 90 miligramos de 12 en 12 horas. Si el paciente tiene 50 kilos, está infartado, 50 miligramos de heparina de 12 en 12 horas. Tienen que ajustar la dosis, evidentemente si el paciente es muy viejito, ya no le damos 1 miligramo, sino 0.75 miligramos por kilogramo peso. Y si el paciente tiene una disfunción renal, con niveles de creatinina menor a 30, la dosis es diaria, no cada 12 horas. O sea, le vamos a dar una dosis diaria, no cada 12 horas. Por ejemplo, tienen un paciente de 80 kilos que tiene enfermedad renal crónica con un filtrado de 30. ¿Cuánto sería la dosis? 80 kilos. 80 miligramos de inoxaparina cada día. Si el mismo paciente no tuviese enfermedad renal crónica, pasamos a darle 2 veces al día. Entonces, con heparina tomen en consideración eso. Heparina de bajo peso molecular. Heparina no fraccionada, en nuestro medio ya no se utiliza porque no hay organismos. Así que, si se dan cuenta acá, la primera, heparina no fraccionada, nivel de recomendación 1A, o sea, está encuentra ubicada en todos los pacientes. Heparina de bajo peso molecular también tiene un nivel de recomendación alto, 1A. O sea, con seguridad utiliza. Y por último tenemos las estatinas, que tenemos que darlas a todos los pacientes. Cuando utilicen estatinas de alta intensidad, que son atorva, más de 40 miligramos, rosuvastatina más de 20, simvastatina que no hay en nuestro medio. Estas dos sí. Y algo importante que ya lo vamos a ver después, cuando estratifiquemos el riesgo en todos los pacientes cardíacos, la meta de LDL tiene que ser inferior a 50. ¿Cuánto sería el LDL normal en un paciente que no tenga enfermedad cardíaca? O sea, por ejemplo, en todos ustedes, ¿cuánto debería estar su LDL? No superior a 150. Menos de 130 es lo óptimo en todos los pacientes. Ahora, si se dan cuenta, un paciente que tiene un infarto tiene que tener menos de 50 de LDL. O sea, este es el objetivo, bajar el LDL demasiado. Y la única forma de bajar es utilizando estatinas de alta intensidad. Sí o sí necesitan todos los pacientes. Si se fijan acá, utilizar estatinas disminuye 26% la probabilidad de que el paciente tenga reinfarto. Y utilizar mucha dosis de estatina, por ejemplo 80 miligramos, disminuye un 16% la causa de muerte. O sea, le damos una dosis alta para que el paciente no se muera. Y aún así, en aquellos pacientes que tienen estatina normal, si le damos, pese a que su nivel de LDL esté normal, disminuimos un 55% las probabilidades de que el paciente se reinfarte y necesite otra vez cateterismo, medicación, etc.
Entonces, estatina para todos. Está su recomendación 1A, alta dosis de recomendación. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, nitratos para todos, aspirina para todos, clopidogrel para todos los bolivianos, porque no nos queda otra. Esta heparina de bajo peso molecular para todos los pacientes y estatinas para todos. Beta bloqueantes para los pacientes que persisten con dolor de pecho pese a los nitratos. Morfina de cara no den a todos los pacientes. Y otro medicamento importante, los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Tanto IECA como ALA2, o sea, losartán versus enalapril, captopril, lisinopril, etc. Pueden dar a todos los pacientes con seguridad, salvo que no tengan una presión arterial inferior a 90, es histórica. Pueden dar losartán, captopril, cualquiera. Al igual que el infarto, perdón, al igual que la insuficiencia cardíaca, se prefiere iniciar con IECA, enalapril, etc. Y si tiene alguna reacción adversa al medicamento, pasar a utilizar losartán, candesartán, etc. Ambos con un nivel de recomendación menor. Pero si se dan cuenta, estos primeros son los IECA, que tienen un nivel de recomendación 1A, o sea, hay muchos estudios que hablan a favor. Y cuando hablamos de ALA2, la recomendación es buena, pero los estudios no son tan contundentes. O sea, siempre mejor iniciar con IECA. Y por último, estos medicamentos que se utilizaban antes, calcio antagonistas. Ya no, para nada, no utilicen los pacientes que tengan infarto, síndrome coronario supra o sin supra. ¿Ya? Calcio antagonistas, algunos cardiólogos que son más viejitos seguramente van a seguir utilizando diltiazem sobre todo, pero ya no tienen ninguna recomendación. O sea, no utilicen calcio antagonistas en estos pacientes. ¿Ya? Entonces ya saben, terapia antianginosa, nitrato, principal. Si no mejora, beta bloqueante. Si no mejora, morfina, considere. Terapia antiplaquetaria, aspirina para todos. Clopidogrel, embolina. Terapia anticoagulante, heparina. La dosis de la heparina, 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas. Y se ajusta si el paciente es mayor a 75 años o si tiene disfunción renal. Y estatinas, a dosis alta, igual para todos. Eso sí o sí tienen que dominar. El resto de los medicamentos queda restringido para algunas excepciones. Ya cuando veamos síndrome coronario con elevación del segmento CT, también entra la fibrinolis, o sea, un medicamento endovenoso que ayuda a disolver el trombo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Sí. ¿Por cuánto tiempo después se tiene que tomar esos medicamentos? Aspirina para siempre. La aspirina para siempre. Estatinas para siempre. Clopidogrel, todos los antiagregantes plaquetarios que se dan en Bolivia, mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Beta bloqueantes, por lo menos 6 meses y ver si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca. Nitratos es solamente para calmar el dolor. Entonces, si tú le das una dosis de nitrato al paciente y ya no tiene dolor, no es necesario que lo cierre. O sea, es solamente para calmar el dolor. Si el paciente persiste con dolor de pecho, entonces quizás ya considera darle morfina. Pero, bueno, si hay mucho dolor de pecho, ya entra en una clasificación de riesgo alta. Entonces, este paciente puede ser necesario que tenga un cateterismo rápido. Fíjate aquí arriba, nos dice riesgo muy alto. El segundo ítem dice dolor torácico persistente o recurrente. O sea, si el paciente tiene dolor de pecho, le has dado nitrato, no mejora, le has dado beta bloqueante, no mejora. Y estás considerando darle morfina, ese campo no está yendo. Entonces, por ahí lo mejor es hacer un cateterismo rápido. Entonces, por eso le damos riesgo un poco más alto. ¿Sí?
ahí al paciente se lo produce de diferentes formas, porque esto sí es una urgencia de verdad. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, busquen información sobre uno, tiempo, puerta, balón, tiempo, puerta, aguja. Y me van a decir ustedes qué significa cada uno de esos. Puerta, balón, tiempo, puerta, aguja. Sí. Con el electro ya lo vamos a ver cuando hay supra. Si no hay supra, no se puede evitar que haya infra, solamente el supra tiene que afectar la arteria lumbar. Así que ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Dudas, preguntas?